Bienvenido al territorio de los soñadores despierto, las almas con cicatrices, pero con fuego en el corazón por conquistar esos sueños que no les dejan dormir. Hoy me gustaría hablarte de volver a empezar, de reinventar tu vida, de reinventarte. Porque quizás ese fracaso, ese error, esa ruptura que has sufrido, te has pensado que es el final y realmente es el inicio. Y hoy quiero hablarte desde mi experiencia personal sobre los pilares, las claves que todos necesitamos para lograr reinventarnos, resetearnos en la vida y cambiar hasta un nivel tal que prácticamente no reconozcamos nuestra versión pasada. Así que si estás listo para reinventar y empezar de cero tras, como digo, esa mala experiencia, vamos con el vídeo de hoy. Y déjame decirte que antes de darte la clave, el tip perfecto, el secreto mágico que te va a hacer reinventarte en la vida, creo que es mejor que te cuente cómo yo lo hice paso a paso para que puedas entender lo que me conllevó a mí resetear y empezar de cero en la vida, ¿vale? Nos situamos en marzo-abril del 2019. Había estado compitiendo en el ciclismo de alto nivel desde que tenía 3 años. O sea, yo era parte de mi identidad. Yo me definía como ciclista. Yo decía, yo soy ciclista. Entonces, mayo, abril, marzo del 2019, decidí dejarlo. Decidí dejar el deporte de mi vida, los resultados no me acompañaban. Había salido a hacer una competición profesional a Portugal y me habían dado por todos lados. O sea, literalmente fui con altas expectativas y básicamente peleé para no quedar último. Era una competición profesional, yo tenía 19 años, pero bueno, creo que fue un abridor de ojos y dije, mira, yo no voy a poder vivir de esto. Literalmente hay gente que tiene más nivel que yo. Y bueno, ahí decidí poner punto y final. Lo que no sabía, lo que no me esperaba es que en la misma semana iba a terminar mi primera relación de pareja. Una relación que no llegaba a los 2 años, pero en la misma semana decidí dejar el deporte de mi vida y sufrí esa ruptura contra mi voluntad, por decirlo de alguna manera, en una llamada telefónica. Entonces cambió radicalmente mi vida en cuestión de una semana, 10 días. Pasé de identificarme como ciclista y tener una relación estable a dejar de ser ciclista, dejar parte de mi identidad y además dejar la relación que hasta el momento, y era mi primera relación y la única que había tenido hasta el momento. Después de esa llamada, ¿no? Después de esa decisión, vinieron para mí unos meses donde quizás la apatía era la emoción que más se repetía, ¿no? Era como que iba por la vida como súper llano, plano, había perdido toda la alegría, las ganas de hacer cualquier cosa y simplemente sí, intentaba distraerme a veces con el deporte, ¿no? Hacer otro tipo de deportes, intentar no caer como en un estado demasiado bajo emocional, pero era todo como muy superficial, como intentar distraerme para no sentir el verdadero dolor que estaba sintiendo, ¿no? Porque, como digo, estaba renunciando a una parte de mí, una parte de mi identidad. Y fueron meses que básicamente era sobrevivir y cuando llegaba el fin de semana salir, distraerme con fiestas, evidentemente, intentar estar con chicas de una noche porque evidentemente emocionalmente no estaba disponible para nada y fue prácticamente un año así. Sí, tuve algún momento en el que disfruté, que me reí momentáneamente, ¿no? Alguna fiesta que me lo pasé bien, por supuesto que sí, pero en general mi estado emocional era apatía total. Era como que iba por la vida existiendo, había perdido mi felicidad, mi alegría, mi sonrisa, ¿no? Y era como un niño roto que iba por la vida simplemente como a medio gas. Sin embargo, todo esto empezó a cambiar cuando llegó el COVID. Qué casualidad que cuando llegó el COVID nos encerraron a todos en casa. De repente dejé de salir, evidentemente, dejé de comer por ahí fuera de casa, restaurantes, kebabs, hamburguesas, McDonald's. Y no es que estuviese súper mal de forma, la verdad, porque mantenía algunos días en el gimnasio, algún día hacía algo como salir a correr, siempre me ha gustado mucho el deporte, pero sí que es verdad que estaba bastante lejos de mi mejor versión física y más en la cual estuve compitiendo. Pero en la cuarentena todo eso cambió, dejé de salir de fiesta, dejé de juntarme con gente y de repente empecé a entrenar de forma constante, empecé a cuidar más mi alimentación, empecé a enamorarme con esta idea de que tenemos que ser un poquito mejor cada día, de aprender nuevas habilidades, nuevos hábitos. Empecé a caer enamorado en esto del desarrollo personal. Y aunque evidentemente aún me daba algún que otro tracón, ¿no? hasta el fin de controlaba la dieta, ¿no? De alguna manera, y después el fin de como que me atracaba con mis hermanos, chocolate, palomitas, lo que sea. Fue el momento en el que decidí que algo dentro de mí había cambiado. Empecé a crecer, a evolucionar, me di cuenta de qué quería realmente hacer en la vida, empecé a plantearme cosas diferentes, hacer un doctorado, crecer en la vida,
ponerme más en forma, aumentar mis niveles de salud. No quería toda mi vida estar esperando el fin de semana para salir de fiesta. Y eso fue la primera vez que yo abrí los ojos. Este fue en el momento en el que empecé a cambiar y a partir de ahí todo fue como obsesión por el crecimiento personal, ¿no? Y empecé a entrenar más, a cuidarme más, a leer más, a aprender nuevas habilidades. Después vino la meditación, con lo que me ayudó muchísimo con la gestión emocional. Pero seguía faltando algo. Era como que dentro de mí había ese hambre por crecer, pero que aún había reticencias, aún habían barreras mentales que no me impedían alcanzar su potencial. De hecho, estaba aún estudiando en la universidad la carrera de Historia. Y fue cuando decidí mudarme de país. Estaba terminando el máster. Decidí mudarme de país a terminarlo porque el máster era online. Y cuando me vine aquí a Irlanda, aquí es donde todo empezó a cambiar. Salir completamente de mi zona de confort, empezar a conectar con gente de otros países hablando otra lengua de la que no tenía prácticamente idea. Y ahí empecé a darme cuenta de características que vivían dentro de mí, pero que yo ni siquiera conocía hasta ese momento. Empecé a descubrir nuevas caras, nuevas habilidades que yo tenía, nuevas características que las personas con las que trabajaba aquí, trabajando con niños con autismo, me decían que yo tenía. Y ahí empezó a cambiar todo radicalmente para mí. Y no te estoy diciendo esto porque creo que es necesario salir de tu país, por eso que es necesario salir de tu zona de confort. Tienes que enfrentarte a algo desconocido. Si es la soledad, enfrenta a la soledad. Si es cambiar de entorno, tienes que cambiar de entorno. Pero tú sabes que has estado posponiendo una decisión que sabes que puede cambiar tu vida para siempre. Y la has estado posponiendo por miedo al cambio. Para mí me pasó lo mismo. Estuve 3 meses que no podía dormir por las noches, de pensar que iba a volar a otro país, de pensar que me iba a venir a vivir con otra familia, de pensar que iba a estar trabajando con niños con autismo, con 0 experiencia anterior con niños con autismo, y resulta que ha sido la mejor o una de las mejores decisiones de mi vida. Y tú sé que estás postergando una decisión que puede transformar tu vida para siempre y la estás postergando por miedo al cambio, por miedo al éxito. Aquí en Irlanda, además de seguir trabajando en el desarrollo personal, empecé a interesarme más por el autoconocimiento. Porque, como te he dicho antes, seguía notando ciertas barreras mentales que no me impedían alcanzar todo mi potencial. Como que de alguna manera aún seguía buscando validación de otras personas, de mi familia, por ejemplo, o de nuestro entorno más cercano. Era como que sí, pero no. Como que sí, pero no llegaba a desatar todo lo que yo realmente quería desatar. Y trabajando con mentores como Borja Vilaseca, Jorge Carrasco, ¿no? Empecé a entender más sobre mis patrones, ¿no? Cómo la infancia nos va configurando, ¿no? Para pensar de la forma en que pensamos, para actuar, para seguir ciertos caminos, ¿no? Seguro que has escuchado alguna vez, sigue el camino tradicional, ¿no? Etcétera. Bueno, yo venía un poco de ese entorno, es lo que había escuchado hasta el momento, y fue cuando decidí adentrarme y enfrentar todos mis traumas, todas mis heridas, todas mis sombras, que mi vida daría un giro de 180 grados. Cambiaría literalmente todo, porque empecé a entender quién era verdaderamente y cómo había estado operando. ¿Para qué? Para encajar, para no crear conflicto, para ser amado. Entonces no estaba vibrando desde una posición de desatar todo mi potencial, sino que estaba vibrando desde una posición donde buscaba validación, donde buscaba de alguna manera esa recompensa que aprendí desde niño, como siendo complaciente, no creando conflicto. Evidentemente esto lo podía ver, claro, lo miro atrás y digo, joder, en mis relaciones vi este tipo de patrones, en relaciones con pasadas amistades que tuve, también vi este tipo, ¿no? Con falta quizás de poner límites, una persona que nunca creaba conflicto y callaba demasiado a veces por no crear conflicto, ¿no? Y nada, seguí trabajando, empecé a liberarme de todas estas barreras mentales, en este autoconocimiento y creencias limitantes, y empecé a entender quién era verdaderamente. Empecé a comprender, a darle el significado verdadero de quién era. Y no me refiero a que eres profesor o soy mecánico, no me refería a la profesión, sino quién eres tú y cuál era mi propósito en la vida. Empecé a entender más eso, a conectarme más con ese propósito, con esa parte más espiritual de mí mismo. Así, por resumir, aquí fue cuando me desapegué por completo de los resultados que estaba obteniendo en mi emprendimiento, que hasta esa fecha la verdad que no eran para nada muy elevados, no estaba consiguiendo cerrar muchos clientes. Y lo que pasó a partir de ahí es que de repente las cosas se me empezaron a dar de forma más sencilla. Empecé a liderar mi vida de forma no solitaria, sino que sin necesidad de aprobación de nadie. Era como me sentía al mando de mi vida y nunca me había sentido tan empoderado, con tanta confianza respecto a mi vida, respecto a mi emprendimiento, respecto a mis decisiones. ¿Por qué? Porque me había quitado la losa que llevaba conmigo en forma de barreras, en forma de aprobación externa, etc.
Y te estoy contando todo esto para que entiendas las dos claves que se necesitan para realmente reinventarte en la vida. La número uno es el progreso, es el desarrollo personal, el crear hábitos que te hagan sentir orgulloso de lo que estás haciendo, el crecer, el ponerte una área, ponerte metas y querer alcanzarlas, crecer, construir algo, estar progresando, evolucionando en cualquier área de tu vida, sea espiritual, emocional, físicamente, ¿no? Niveles de salud, económicamente, financieramente, cualquier área, pero estar creciendo, estar expandiéndote en la vida. Esa es la clave número uno. La clave número dos es ir hacia adentro. Es la de conectar con el corazón, con lo que verdaderamente eres, con tu esencia. Todos tenemos una esencia y un potencial dentro de nosotros. Pero muchas veces nos centramos en lo externo en vez de también empezar a conectar con lo interno. Entonces, para mí conectar con lo interno fue una bomba. Ahí fue cuando realmente decidí decir, lo apuesto todo. Este soy yo, esto es lo que quiero ir y lo demás desaparece de mi vida, me da igual. Y si hay algún momento en el que tropiezo, algo pasa y siento dolor, errores, fracasos, rupturas, ok, pero no me valido con eso, no me desapego de ese resultado, me desapego de todo lo que es lo que no soy yo, todo lo que no depende de mí. Y esta fue mi mayor transformación. Entonces necesitas la parte del progreso, la parte del crecimiento, pero también la parte de ir hacia adentro, la parte de conectar, la parte de recordar quién verdaderamente eres. Así es como se resetea en la vida, progresando en la vida y elevando nuestro nivel de conciencia, recordando quién carajos eres. Y si estás en este vídeo y has llegado hasta aquí, es porque eres un soñador despierto como yo. ¿Y qué es un soñador despierto? Es una alma con cicatrices. Por supuesto, todos tenemos cicatrices. Por ejemplo, ese momento en el que decidí no seguir siendo ciclista, renunciando al deporte de mi vida. Eso para mí ha sido una cicatriz que vive conmigo. Pero también tienes el fuego en tu corazón para ir por lo que realmente quieres. Por esos sueños. Y no me refiero al dinero. Me refiero a las relaciones, me refiero a la calidad de vida que le quieres dar a tu familia. Me refiero a estar en forma, tener buenos niveles de salud, tener un impacto, servir a algo más grande que tú. A eso me refiero con soñadores despiertos. El dinero sí, el dinero porque le puedes dar una mejor calidad de vida a tu familia. Te puedes permitir un mejor estilo de vida, puedes generar más impacto allá afuera. Por supuesto, no tengo nada en contra del dinero, pero sé que quieres algo más propósito, más impacto, más libertad. Eso es lo que te hace ser un soñador despierto. Así que nada, si esto resuena contigo, si eres de verdad un soñador despierto, suscríbete al canal porque este es tu territorio. Nos vemos en el siguiente vídeo.